Bé, doncs molt bon dia, senyor arquebisbe, senyor coadjutor, molt bon dia a tothom. A tots els que heu vingut, gràcies per ser-hi. En efecte, és la 22a trobada que fem del seminari de la Càtedra Pensament Cristià i és un goig. Han estat tots aquests anys ininterrompudament, excepte la pandèmia, que ho vam fer a través de, com tot, la vida online, ho vam digitalitzar. Per tant, aprofito també per agrair la confiança dipositada en mi tots aquests anys, senyor arquebisbe, i els temes que hem tractat, que han estat molt diversos. Mirem sempre de cercar temes que tinguin a veure amb qüestions molt vigents, però que puguem enfocar de manera interdisciplinària i aportar una mica de llum, sobretot una mica de llum a temes complexos. L'any passat vam dedicar-nos a la intel·ligència artificial, ja tenim el text, que després és bo llegir, subratllar, qüestionar o discutir. I enguany l'hem volgut dedicar a aquest imperatiu, que és el de l'hospitalitat. Per què ho hem volgut fer? Perquè vivim en un món molt inhòspit. Aquesta és la primera constatació. No parlo potser d'aquí, però de moltes grans ciutats del món. Molt inhòspit, i on en freqüència hi ha allò que el papa Francesc deia, una tendència a la indiferència davant de l'altre. I clar, l'exigència de l'hospitalitat és justament el contrari. És obrir les portes, és adoptar el paper d'amfitrió i acollir l'hoste. I quan l'hoste arriba, ho transforma tot. Transforma la casa i transforma també l'amfitrió. Ja no seràs mai més el d'abans. Després d'haver acollit algú, et fa veure el món, eixamples el teu horitzó, transformes la teva visió de la realitat, perquè aquell que ve aporta un saber, un llenguatge, unes formes, una música distinta, i per tant també et transforma i et canvia. Llavors, per fer això, per analitzar això i analitzar-ho a fons, hem volgut convidar dues persones que tracten i acullen i han acollit a persones molt diferents i que, per tant, quan parlen de l'hospitalitat i de l'hoste, saben molt bé de què parlen. No parlem només d'acollir l'estranger o el foraster. Això, la terminologia grega és la filoxenia, que és l'amor al xenós, a l'estranger. Ens és molt més familiar, malauradament, xenofòbia, que vol dir la por o fins i tot l'odi a l'estranger. Però philein és estimar i philoxenia és estimar l'estranger o l'estrany. No només ens referim a això, ens referim a acollir persones en situació de vulnerabilitat. Aquest és el gruix de la qüestió. I això té un grau de complexitat molt alt. Acollir persones que tenen una fragilitat, o bé perquè venen de molt lluny, o bé perquè tenen problemes greus de salut mental, i això és el que volem pensar a fons. Com acollir aquestes persones i com fer-ho bé, com reeixir en aquesta pràctica de l'acollida. I per fer-ho hi ha dues persones, que a més tots dos són doctors en medicina, que ens hi poden ajudar molt. Ara presentaré el primer ponent, que és el doctor José Bachotegui, d'origen basc, que ell és doctor en medicina, en la branca de psiquiatria, com també la seva esposa, que ens acompanya, i ha estat durant molts anys, ara ja no, professor titular a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Jo també vaig estudiar a la Universitat de Barcelona i per això m'agrada recordar-ho. Però no només és un teòric que ha escrit i abundantment especialment sobre la vida interior i la situació que viuen i el que ell anomena la síndrome d'Ulisses de les persones immigrants i refugiades, sinó que ell n'ha tractat a molts. Ell és director del Servei d'Atenció, així es diu, psicopatològica, psicosocial, de l'Hospital Sant Pere Claver,
que es dedica sobretot a atendre persones refugiades, immigrants, i entendre molt bé què els passa al seu cap, què viuen, quins problemes tenen, quines situacions, fins i tot a nivell psicològic, viuen. No? Ho va teoritzar en un llibre que ha estat molt llegit, que ha estat molt difós, que li ha merescut molts premis i reconeixement, que és aquest de la síndrome d'Ulisses de les persones nouvinguts, de les persones immigrants. No? De fet, va ser reconegut amb un premi, que és el Premi Solidaritat del Parlament de Catalunya, i té una dimensió també internacional. Aquesta època de la seva vida, que ja s'ha retirat de les classes, doncs la passa entre el País Basc, entre Barcelona i entre Londres, on també assessora i ajuda amb aquests temes d'acollida d'immigrants. Ell i jo ens vam conèixer una iniciativa de la Fundació La Caixa que tenia com a finalitat pensar quins nous drets humans s'havien d'eixamplar a la declaració del 10 de desembre de 1948. I allà al Palau Macai es va crear un grup interdisciplinari, perquè és clar, han passat molts anys, 75 de la declaració, va ser el 10 de desembre del 48, i encara que hi ha 30 articles, el món ha canviat molt. I vam arribar a pactar uns drets i li vam entregar a la directora general de la UNESCO perquè, si més no, tingués constància que, almenys a Barcelona, havien pensat que s'han d'eixamplar aquests drets en persones i en situacions que llavors, a l'any 48, no eren ni imaginables. Així que, Joseba, gràcies per venir. Estàs benvingut, tenim moltes ganes d'escoltar-te. Endavant. Gràcies. Bé, molt bon dia. En primer lloc, moltes gràcies a l'arquebisbe de la Seu, com a príncipe d'Andorra, Joan Enric Vives, a tota la càtedra de pensament cristià, que jo no coneixia l'existència d'aquesta càtedra i realment ahir ho pensava, em sembla molt important, no? Perquè, com deia Monsenyor, jo he viscut en un ambient així de cristià, no? En la família, però també soc família d'algú dels fundadors de les cooperatives de Mondragón, que van ser inspirades per un sacerdot basc, José María Arizmendiarrieta, y que yo creo que son la plasmación, ¿no? de esta visión social cristiana en la práctica, ¿no? Por cierto, que le comentaba ayer a Francesc, que están planteando la canonización del José María Arizmendiarrieta, realmente un sacerdote que creó un movimiento impresionante, ¿no? Yo no he tenido ocasión de haber vivido también este ambiente, por lo tanto pues me siento muy identificado con este planteamiento, ¿no? Esta cátedra de pensamiento cristiano. Bien, pues entonces yo lo que voy a explicar está muy ligado a la vivencia, como decía Francesc, que tiene el inmigrante, sobre todo en una situación difícil. Se puede emigrar en buenas condiciones, que tiene sus dificultades, pero es que hoy en día millones de personas emigran en situación extrema. Y yo voy a hablar fundamentalmente de estas personas, evidentemente en relación a cómo las podemos acoger y cómo podemos ayudar a estas personas. Creo que tengo aquí el PowerPoint minimizado. Sí, estupendo. ¿Se ve bien? Sí. Bien, pues entonces voy a transmitir esta experiencia de ya más de 30 años en este dispensario en la zona del puerto de Barcelona, el Hospital de Sant Pere Claver, que es un dispensario que pude poner en marcha con el apoyo del padre Jordi Font, que ayer comentábamos, que era conocido de muchos de los presentes, que fue realmente un
un hombre que inspiró la Fundación Vidal y Barraquer, el Hospital de Sant Pere Claver en la vertiente de psiquiatría. Y el año 1994 pues creamos este dispensario en el que hemos visitado a más de 6.000 inmigrantes, pero también hemos investigado mucho, porque yo creo que para ser verdaderamente bueno hay que intentar ser inteligente, hay que intentar saber, no solo ayudar así de una manera simple, no, hay que intentar profundizar, entender, porque entonces es cuando ayudamos de verdad, en profundidad. Bien, voy a dar una perspectiva holística, global. ¿Cuánto rato tenemos nosotros? Una horita. Bueno, estupendo. Bien, es un tema complejo y yo no me voy a detener en cada uno de los puntos que voy a tratar, que nos llevaría muchísimo tiempo, sino prefiero dar una perspectiva global. Después en el debate podemos comentar algunos de los puntos que he planteado y no he desarrollado. Bien, la primera idea que creo que se tiene que plantear y va directamente ligada al objetivo de estas jornadas es rehumanizar la migración. La migración está muy deshumanizada. La migración está planteada fundamentalmente como un tema sociológico, como un tema demográfico, como un tema político, que evidentemente es algo muy importante. Pero es que migran personas. Yo recuerdo más de una charla que he dado que me han dicho inmigrantes, es que nos tratan como números, somos simples números, en gráficas de colores, en estadísticas, somos personas. Yo creo que este sería el primer punto que va ligado directamente a este tema de la hospitalidad. Y un segundo aspecto que quiero resaltar es que los seres humanos hoy en día sabemos que somos buenos emigrantes y de suyo podemos mostrarlo viendo cómo nos hemos adaptado a todos los contextos del planeta y nadie duda de que a la que podamos iremos a otros planetas. Ya hay gente que está haciendo lista de espera, ¿no? O sea, tenemos dentro ese espíritu de ir más allá. La revista Science decía que seguramente es una de nuestras características como especie. Una especie con una gran capacidad de explorar y de adaptarse a muchas situaciones. Y de suyo, no solo nosotros, ya a nivel evolutivo, más de 20 especies de Homo sapiens, de primates humanos, ya emigraron, la mayoría siguiendo la ruta que finalmente tomó nuestra especie, saliendo del este de África y yendo hacia el norte. Muchos grupos lo intentaron antes y el último grupo, los Homo sapiens sapiens, ha sido el grupo que logró vivir en todo el planeta. De suyo, 7.000 generaciones atrás, los humanos que habitamos el planeta provenimos de un grupo que salió de África hace unos 100.000 años. Todos somos de origen emigrante, todos somos parientes lejanos. Esto lo sabemos por estudios de ADN mitocondrial femenino, de estudios de cromosoma Y masculino. Todos nos llevan a un punto en el este de África hace unos 100.000 años. Es verdad que ahora se dice, sí, pero se están encontrando también restos de Homo sapiens sapiens en Marruecos, en épocas anteriores, sí, pero fracasaron. Fue esta última salida hace unos 100.000 años la que triunfó. Hubo muchos intentos antes y de ahí vino la extensión por todo el planeta. Por lo tanto, todos somos inmigrantes. En un debate reciente había alguien que decía, autóctono es el que llegó un poco antes. ¿Tú eres autóctono? Sí, porque llegaste un poquito antes, ¿verdad? Ah, sí, sí. O sea que realmente yo creo que es una manera de verlo, ¿no? De suyo, solo los que no marcharon hacia el norte y se quedaron son los que poblaron el sur de África y de suyo son un poco los más distintos de los demás.
porque los demás pertenecemos al grupo que marchó. Y de suyo, desde los orientales a los que viven en el sur de América, todos provenimos de un mismo grupo. Bien, de suyo, los estudios de genética, por ejemplo, nos muestran hoy en día cómo se sabe que hay determinadas variantes del gen de la dopamina que están relacionadas con el éxito en la migración. Esto se ha investigado mucho recientemente. Ayer comentábamos en la cena que se puede combinar el psicoanálisis con la genética, se trata de tener una visión global, pero humana, de las cosas. Y de suyo, por ejemplo, hay estudios muy interesantes que nos muestran que en el continente americano, el último que se pobló de esa salida de África, se sabe que los nativos de Sudamérica, los mapuches, por ejemplo, tienen muchos más genes activos de dopamina que la población de Centroamérica o la población de Norteamérica, los famosos indios de las praderas americanas. ¿Por qué? Porque los originarios de Sudamérica son los últimos emigrantes. Fue el final de toda esa ruta que salió de África, se terminó en Sudamérica. Ahí se acabó el mundo. De suyo, el último lugar poblado fue la isla de Pascua. Se sabe genéticamente que ahí terminó ese viaje que había comenzado en África 100.000 años antes. Bien, es decir, que nuestra historia pues es la historia de las migraciones. Y sabemos también que los humanos nos parecemos muchísimo entre nosotros. De suyo, las demás especies de primates tienen muchas más diferencias entre sus miembros y nosotros tenemos una característica genética de ser muy similares. Por lo cual, hablar de racismo y cosas así es completamente ajeno a cualquier planteamiento científico. Realmente somos muy parecidos. Se podría decir incluso que casi demasiado parecidos. Y se ha visto en el COVID, por ejemplo, que caímos todos. Ahí no hubo ninguna diferencia. Ahí se vio que todos éramos sensibles al mismo virus. Si hubiera habido razas distintas, pues mira, unos no hubieran cogido, otros no. Es que los genetistas dicen que en realidad somos demasiado parecidos. Tenemos ese aspecto muy, muy uniforme, a pesar de que luego en nuestros debates, en nuestras cosas, pues liemos las cosas mucho. Bien, hablando ya a un nivel más psicológico, más emocional, más espiritual, tenemos el viaje de Abraham, ¿no? Que creo que es uno de los referentes realmente de cómo un viaje supone una transformación espiritual, personal, todo un viaje interior, aparte de un viaje exterior. Bien, este es el paisaje del que provenimos, la zona del este de África, pero precisamente hoy en día, en esta zona de África, está el mayor campo de refugiados del mundo. El campo de Dadaab, que tiene más de 300.000 personas ubicadas en él, y este campo está situado justo en la zona de la que sabemos que salió esa gran migración hace 100.000 años. Pero aquí está la diferencia. Hoy no se puede salir de África. Nuestros antepasados pudieron salir. Pero hoy el mundo está lleno de barreras, de muros, de fosos, y emigrar se ha convertido en algo muy difícil. De esto es de lo que vamos a hablar. Nuestra historia es una historia de migraciones, pero ahora emigrar se está convirtiendo en algo muy doloroso, muy difícil para millones de personas. Aquí tenemos esta imagen de unos emigrantes llegando en el timón de un barco a Canarias. Podríamos decir que es el capítulo que le faltaba a la Odisea. Realmente emigrar se ha convertido en algo muy difícil. El propio mar Mediterráneo, que había sido un mar de cultura, de intercambio de civilizaciones, se ha convertido hoy en un foso, en un muro, en el que mueren muchísimas personas. Es decir, el mundo ha cambiado. Europa está llena de muros, de barreras. Tengo que ir cambiando continuamente este mapa porque siempre ponen una más. Realmente es tremenda la deriva que llevamos.
Y en definitiva este es el tema, una historia de unas poblaciones moviéndose, migrando, adaptándose, y un mundo de hoy lleno de muros, de barreras. Incluso se puede decir que la migración está ligada a las propias leyes de la naturaleza. Todo tiende a expandirse. Si ponemos una sustancia en un determinado recipiente, tiende a expandirse. Si nos colocamos en esta sala, tendemos a ocuparla. Es decir, forma parte de las propias leyes de la termodinámica, esa expansión, ¿no? La migración forma parte de las propias leyes de la naturaleza. Pero lamentablemente en el mundo de hoy vivimos una situación tremenda. Bien, no voy a entrar en muchas teorías que hay sobre la migración porque nos interesa la parte psicológica. Sí que comentar, voy un poco rápido porque ya digo que es un tema muy amplio. Este tema de la migración y la salud mental lo empezamos a investigar en la Fundació Vidal y Barraquer bajo la dirección de Jordi Font, que realmente fue la persona que tuvo la idea de empezar a investigar esto. Aquí hay un tema importante de investigar. Yo entonces era un joven psiquiatra, me pareció muy buena idea, pero la sugirió el padre Font, ¿no? Y se creó un grupo de investigación que sacamos este primer libro que se publicó en España, que tuvimos un premio también, dirigido por un compañero, Jorge Tizón, y este fue el primer libro que escribimos, y la comparación de estos datos con los de ahora es lo que me ha llevado al planteamiento del síndrome de Ulises. ¿Cómo han empeorado las condiciones de la migración? ¿Cómo ha cambiado el mundo en estos años? Estas investigaciones son de los años 80 y desde entonces las cosas se han ido haciendo cada vez más difíciles. Bien, España es un país con una gran historia de migraciones. No creo que haya muchas familias que no tengan fotos en su álbum de alguien que ha emigrado, que ha marchado. En mi familia, por ejemplo, había mucha gente. Esta es una imagen, por ejemplo, de gente marchando del País Vasco hacia Argentina en los años 60, en el puerto de Bilbao. Pero el mundo ha cambiado. Ahora la imagen de las nuevas migraciones no es gente que va en un barco a América para hacer un futuro, sino gente que llega en estas pateras, en unos viajes que muchas veces acaban dramáticamente. Bien, todos conocemos estas imágenes y esto se da en todo el mundo. Nosotros tenemos una asociación, la Otra Espeso, que se llama La Red Atenea, con compañeros de muchos países y nos intercambiamos información. Y es que en todas partes la situación es parecida. Barreras, detenciones, inseguridad, en todo el mundo. En definitiva, no es lo mismo emigrar en barco como mis parientes que marchaban a América que emigrar en una patera. Fijemos en esta imagen tomada en la frontera de Melilla. Se parece mucho a la imagen de abajo de un barco de esclavos. Aquí se le pone color y es prácticamente la misma imagen de africanos medio desnudos, cogidos en cintas. Realmente estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y yo diría que hay tres características distintivas de las nuevas migraciones. En primer lugar, unas rupturas familiares tremendas. Emigran hombres, mujeres, niños, pero solos. Antes se podía emigrar en familia, ahora hay una ingeniería legal de los estados para impedir que las familias vayan juntas. En segundo lugar, una exclusión social estructural. Para millones de personas no es que el ascensor social tenga problemas, es que lo han arrancado para millones de personas. Y en tercer lugar, que está en rojo, lo más importante, y es que se ha convertido en delito emigrar. Emigrar es un delito en muchos países, cada vez en más. Empezó en Italia con la ley Maroni y se ha ido extendiendo por todo el mundo. Es decir, emigrar ha pasado de los derechos humanos, a delito. Pero hay que hacer una salvedad. Para la gente rica, las fronteras son de papel. Si alguien se acuerda de llevar el talonario de cheques, no va a tener problema en las fronteras. Pero como no lo lleve, ya se prepare.
sea, para los ricos el mundo es un lugar estupendo para moverse, para ir de aquí para allá, para disfrutarlo, pero para millones de personas es un infierno de sufrimiento. El artículo 13, ¿está bien? ¿Sí? El francés los conoce todos muy bien. La Declaración de los Derechos Humanos dice este derecho. Bueno, es un derecho, en realidad, alguna vez me lo ha comentado algún abogado inmigrante, son derechos así como declarativos, ¿no? Pero que no obligan a nadie a cumplirlos, no te van a decir nada porque no lo cumplas en ningún estado. Bien, hasta tal punto estos datos son tremendos que hay investigaciones que muestran que está disminuyendo la migración. Porque la gente sabe que es muy peligroso emigrar. ¿Quién emigra ahora a Estados Unidos? Es una situación de pánico para la gente que está ya viviendo, que tiene a lo mejor una residencia de años, que tiene hijos, vive una situación de terror. Podemos explicar muchísimas anécdotas que nos explican los compañeros de Estados Unidos. Y fijaros en este dato que es posible que os sorprenda cuando hablamos de qué porcentaje de migrantes hay en el mundo. Pues el porcentaje es del 2,3% de la población mundial. La imagen que aparece en la prensa parece el 20% o el 30%, que medio mundo está marchando, invadiendo. El 2%. Incluso parece poco en un mundo tan globalizado, en un mundo tan interconectado, que las mercancías viajan ininterrumpidamente. Que el 2% emigre, casi se puede decir que suena poco, pero qué poco intercambio, ¿no? Pero qué cosa, ¿no? Qué poco se comunica esta gente, ¿no? Sin embargo, esto está convertido en la gran invasión, el gran reemplazo, el gran no sé qué. El 2%. Estos son los datos estadísticos globales. Bien, hay una declaración de las Naciones Unidas, el Pacto para una migración segura, ordenada y regular. Esta sería la salida para que hubiera unas migraciones en muchas mejores condiciones y posiblemente que haya más migración, que haya más intercambio. Bien, pasemos a los aspectos psicológicos, iré un poco rápido, porque somos un grupo muy interdisciplinar. Decir que utilizamos diferentes teorías psicológicas, pero el concepto fundamental que utilizamos es el concepto de estrés y de duelo migratorio, que es la única explicación que tiene que el campo de la migración y la salud mental estén conectadas, el estrés y el duelo migratorio. Todos conocemos lo que es el estrés, el duelo, no vamos ahora a entrar a explicarlo. Yo tengo un modelo de que hay 12 características específicas en el duelo migratorio, todo eso es lo que hemos investigado en el Hospital de Ampere y Claver. Es un duelo particular, no puedo ahora explicar las 12 características, sí que señalaré un par de ellas. La primera, que emigrar es diferente de otros duelos, como el duelo por la pérdida de un ser querido. Cuando muere un ser querido, el duelo es por una desaparición. En la migración el duelo es por una separación. Es una separación temporoespacial. Pero esto da lugar a que sea un duelo recurrente, porque siempre está el país de origen detrás, intercambiando información, interactuando con el emigrante. Por eso el duelo migratorio dura toda la vida de la persona. Incluso la persona puede regresar al país de origen. Incluso los refugiados, que parece que nunca van a volver, pues hay cambios históricos y regresan, como pasó con mucha gente en la Guerra Española. Entonces, es un duelo recurrente y también es un duelo múltiple. Hay 7 grandes duelos en la migración, sí que los mencionaré: la familia y los seres queridos, la lengua, la cultura, costumbres, religión, valores, la tierra, paisajes, luminosidad, colores, olores, humedad, el estatus social, tema de papeles, trabajo, vivienda, el contacto con el grupo étnico o nacional de pertenencia, todo el tema de los prejuicios que comentábamos, el racismo y los riesgos para la integridad física. Es decir, en 2 palabras, todo. Es que cambia todo. Cuando vas a otro lugar, todo tu contexto cambia. Si los que estamos aquí
mañana apareciéramos en Pekín, todo nuestro contexto habría cambiado, todo. Entonces hay que hacer un proceso de adaptación. Por eso en general tiende a emigrar gente joven, gente fuerte, no todo el mundo se ve con ánimos de que cambie todo. Este es el libro en el que tengo analizado este modelo de los 7 duelos, y en relación a la hospitalidad habría 2 duelos relevantes: el duelo de la familia y los seres queridos, el tener un hogar, el tener un espacio para compartir, y lo que tiene que ver con la cultura. Yo creo que la interculturalidad es una forma de hospitalidad, quizás eso luego se puede debatir, pero recibir a otro significa también escucharle, darle voz, interpelarnos también sobre nosotros mismos al escucharle. Entonces creo que la interculturalidad es algo que está ligado a la hospitalidad. Recientemente hemos hecho un acto en el aula magna de la Universidad de Barcelona en conmemoración de estos 30 años del SAPIR, de este dispensario en el hospital de Sant Pere Claver, este hospital de los jesuitas del puerto de Barcelona, que hay una imagen del aula magna, en la que nos juntamos líderes y profesionales autóctonos e inmigrantes, teniendo un diálogo directo, franco, para escuchar cómo nos vemos unos a otros y cómo podríamos entendernos mejor. No hay muchos debates así. Poder escuchar de primera mano la voz de un africano, de un asiático, diciendo, pues a veces no me entienden cuando planteo algo, me siento poco comprendido, o dar las gracias también. Pues me he sentido que me han ayudado también. Fue un diálogo muy, muy franco, muy constructivo. La Universidad de Barcelona editó el vídeo y podemos pasarlo también, por si alguien lo quiere ver. Nos estuvimos 3 horas y se hizo corto, porque cuando se escucha de verdad lo que la gente siente y vive, el tiempo pasa rápido. Eran discursos más que discursos, eran expresiones muy directas, ¿no?, de lo que la gente sentía. Fue muy interesante oír a población magrebí de todo el mundo. Bien, y esta idea de los 7 duelos, hay una anécdota que explicaba el padre Font. Él había estado haciendo la formación como jesuita en Frankfurt, y estando allá, pues se ofreció para ayudar a los inmigrantes españoles que habían marchado en la época de Franco. Pues muchísima gente marchó a Alemania, ¿no? Y explicaba a Jordi Font que, bueno, hablando un día con un inmigrante español allá, le preguntaba, bueno, ¿qué tal, Manolo? ¿Cómo va por aquí, por Alemania? ¿Qué tal el alemán? Ay, padre, es que esto es muy difícil, ¿eh? Mira, es que tienen unas palabras, pero es que... Bueno, pero yo soy muy animoso y pues tal, ¿no? Y dice, bueno, ¿y la comida? ¿Qué tal, qué tal? Bueno, muy diferente, los sabores, aquí a todo le meten salsas, es que... Pero bueno, yo pongo mucho ánimo y a poco ya tal, ¿no? Y dice, ¿y el clima? Hombre, el clima, pues siempre está lloviendo, pues hay una bruma. Dice, pero bueno, ¿y la gente? ¿Qué tal los alemanes? Dice, son muy buena gente, pero yo no los entiendo, ¿eh? No, son muy buena gente, pero... Y dice, pero ¿sabe lo que le digo, padre? Que todo junto, esto no es Dios que lo aguante, perdona que se lo diga así. Dice, es que todo junto, porque no es una cosa, entonces que viene todo a la vez. Dice, yo todo junto no se puede aguantar, ¿no? O sea, lo explicaba con mucha gracia el padre Font, ¿no? Creo que recoge muy bien, ¿no?, esta idea de tantos cambios, ¿no? Pero estamos hablando aquí de una migración que se vivió en bastante buenas condiciones. Iban con papeles, iban con derechos. Porque claro, no es lo mismo vivir este duelo, que es una parte de la migración, en buenas condiciones, que vivirlo en condiciones extremas, como está pasando hoy a millones de personas. Por lo tanto, esto que explicaba este emigrante en Alemania ahora es mucho peor, porque están sin familia, están escondidos, asustados. Entonces yo diferencio 3 intensidades en el duelo migratorio. El duelo simple, el vivido
en buenas condiciones, el duelo complicado, vivido con dificultades que se pueden superar, y el duelo extremo, cuando no es posible salir adelante. Y justamente el síndrome de Ulises es una variante extrema del duelo migratorio. No es emigrar con papeles, con familia, que te tienes que adaptar a otro sitio, y la comida, y la lengua, y el clima. No, es emigrar escondido, asustado, sin derechos. Y este es el tema que hemos investigado en el hospital estos años, ¿no? Y ya adelanto que este síndrome de Ulises no es una enfermedad, es un cuadro reactivo que cualquiera de los que estamos aquí tendríamos ante una situación así. Una situación inhumana. Somos humanos. No podemos vivir en condiciones inhumanas. Reaccionamos. Tenemos síntomas, tenemos dificultades. El síndrome de Ulises es un cuadro reactivo. Es decir, no es lo mismo pasarlo mal por vivir un calor extremo que enfermar por vivir un calor extremo. Es gente que está pasándolo mal, pero personas que son muy vulnerables en estas situaciones enferman, pero otras personas lo superan. De suyo, los inmigrantes con síndrome de Ulises son los resilientes, los que aguantan todo este dolor, todo este sufrimiento, sin entrar en el área del trastorno mental. Y aquí hay dos variables importantes, la vulnerabilidad y los estresores. Creo que hemos hablado ya de vulnerabilidad. La vulnerabilidad son las limitaciones que trae la persona antes de emigrar y que serán hándicaps después para adaptarse, y los estresores son los problemas, las dificultades que le presenta al inmigrante el país de acogida. La vulnerabilidad es un factor de riesgo, no una causa. La vulnerabilidad es pues, una persona que ha sufrido malos tratos en el país de origen, ha sufrido violencia, tiene alguna enfermedad previa. Claro, esto no le va a ayudar a estar fuerte para elaborar todos los cambios que le vienen en la migración. Pero yo creo que hoy en día no se está planteando bien el tema de la vulnerabilidad. A mí hay una frase que me suele gustar explicar. Dice, todos los ingenieros aeronáuticos del mundo dicen que dada su morfología, el albatros es imposible que pueda volar. Lástima que él no lo sabe. Lástima. Porque vuela majestuosamente. Todos los ingenieros dicen, no puede volar. Matemáticamente no puede volar. Vuela majestuosamente. Cuidado porque a veces estamos condenando a las personas. No, esta persona con toda esta historia, con todos estos traumas, no hay nada que hacer. Y entregamos a la gente al victimismo, a la queja, a la estigmatización. Yo creo que hay que tener confianza en las personas, en que toda persona tiene posibilidades de ir adelante. Quizás no llega al 100%, pero puede llegar a un 20, a un 30, a un 50, que puede ser un cambio tremendo. Entonces yo creo que el concepto de vulnerabilidad a veces hoy en día se usa en un sentido un tanto inadecuado, excesivo. Estamos convirtiendo ya vulnerabilidad en fatalidad, vulnerabilidad en algo determinista. No. Y la obligación del médico, sobre todo, es siempre consolar, es siempre estar al lado y siempre apoyar. Yo veo gente que ha venido, por ejemplo, pues de inmigrantes, que te explican unas historias muy duras que han vivido, ¿no? Hay gente que dice, bueno, ¿qué vas a hacer con esta persona? ¿No ves que tiene todos estos traumas? No, al contrario, vamos a ayudarle más, ¿no? Porque puede tener posibilidades. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado con gente que parecía que era imposible que saliera adelante y que ha salido adelante? Entonces creo que es muy importante tener una visión de la vulnerabilidad más matizada. Hoy en día, como hay una tendencia, esto creo que lo hemos comentado alguna vez, en este mundo así como posmoderno, ¿no? Hay quien dice que el héroe del mundo de hoy es la víctima. Si eres víctima, ya está, ¿no? Ya lo tienes todo pagado, casi por decirlo así, ¿no? Ya está. Ya, con eso, con ese carnet, ya puedes ir por todas partes. Pero claro, esto al final acaba favoreciendo el victimismo, acaba favoreciendo que la gente no luche por ir adelante. Entonces creo que, evidentemente, con todo el cuidado y con todo el respeto, pero ayudando a que vayan adelante. Entonces creo que hay todo un debate sobre la vulnerabilidad. Y esto con los inmigrantes nos hemos planteado muchas veces. Personas con unas historias terribles, pero
claro que podemos intentar ir adelante, claro que se puede ayudar a estas personas. Bien, todo un debate que creo que está ahí. Y los estresores son los muros, las barreras. Esta es una imagen de la muralla de Sagunto, de Valencia, que creo que es la imagen que tiene el inmigrante muchas veces. Pero ¿cómo paso yo esto? Tanta soledad, miedo, indefensión. ¿Qué hago yo ante estas barreras, ante estos muros? Bien, tenemos una escala sobre esto que lógicamente no vamos a comentar ahora. Bien, desde un punto de vista general, salud mental, psicopatología e inmigración, hoy en día sabemos que la patología psiquiátrica es universal. Ha habido muchas investigaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre esta temática y se ha visto que los trastornos mentales son muy parecidos en todo el planeta, en África, en Asia. Esto es lógico si miramos esta perspectiva evolutiva. No hace mucho que nos hemos separado de un tronco común, compartimos la mayoría de los aspectos de nuestra psicología, son muy parecidos. Quizás hay un poco más de riesgo de psicosis en inmigrantes, alguna investigación ha señalado esto. Se podría plantear si es por un exceso de actividad dopaminérgica, porque son tan buscadores que pueden acabar perdiéndose, pero también sabemos que la exclusión social genera psicosis y viven una exclusión social tremenda, pueden ser perfectamente también las dos cosas. También sabemos que el inmigrante que vive muy metido en su propia comunidad se protege a nivel de salud mental, porque el contacto con la sociedad de acogida, y más en algunos contextos, es difícil, pero el inmigrante que está muy metido en su comunidad acaba teniendo problemas porque no progresa. Si no entras en la sociedad de acogida, ¿cómo vas a progresar? Si te quedas en tu pequeño grupo, en tu gueto. Entonces aquí hay datos muy interesantes también de la psiquiatría social. Bien, nos daría para mucho todo este debate. Y hay unos cuadros que se han retirado ya de la clasificación psiquiátrica, los llamaban síndromes culturales. Al final se ha visto que no, que todos los humanos compartimos los elementos psicológicos básicos. Ya no se considera hoy en día que haya cuadros prototípicos de una determinada cultura. Y después está, aquí en rojo, todo este área del estrés en la migración, que es este área que denominamos el síndrome de Ulises, que esto es lo que vive la mayoría de los inmigrantes, porque la persona que migra en general es una persona fuerte, resiliente, no se anima cualquiera a meterse en una patera. No sé cuántos de los que estamos aquí nos meteríamos en una patera, yo no. Hay que tener un valor tremendo, una fuerza, es una cierta selección de gente muy, muy valiosa, muy fuerte. Y síndrome de Ulises es un cuadro que se produce por unos estresores, unos problemas, unas dificultades que afectan a la persona que migra y una respuesta psicológica adaptativa, que es la sintomatología. Pues una persona que vive eso, pues está triste, está preocupada, ¿cómo iba a estar? Es lo lógico, ¿no? Viviendo una situación de supervivencia. El primer estresor es la soledad forzada. Hay mujeres que nos explican todo por los hijos, pero sin los hijos. ¿Qué estamos haciendo aquí mientras nuestros hijos crecen en la otra punta del mundo? No vemos cómo van madurando, cuando les sale el primer bigotito. Me explicaba una mujer, esto te lo pierdes y no vuelve. Esto es terrible para los padres. Una mujer me decía, tengo el cuerpo aquí, pero mi cabeza está allá. El locutorio o internet, tan cerca y tan lejos. Aquí tenemos una pareja que se encuentra así en el muro México-Estados Unidos, y esto psicológicamente es muy importante porque afecta al apego, que es un instinto fundamental en los seres humanos, bueno, en todos los mamíferos. Es un instinto básico en la naturaleza. Esta es una teoría que fue descrita por este psiquiatra escocés, John Wolby, y el apego está roto para millones de inmigrantes. De suyo, esto no era así antes. Aquí tenemos esta imagen del Museo de la Migración de la isla de Ellis, en Nueva York, en el que vemos a una familia que migraba junto a América.
Eso no se permite hoy en día para muchísima gente. Hay muchas leyes que impiden la migración en familia. Y luego estos niños, la doctora Espeso ha investigado mucho también, estos niños, cuando finalmente logran juntarse con sus padres, han roto el vínculo familiar, llegan llenos de rabia, de frustración, de sufrimiento, y es muy difícil volver a reestructurar una familia que se ha roto durante muchos años. Es como un jarrón que se rompe, cuando lo vuelves a pegar, siempre te falta algo, no acaba de quedar igual. Recuerdo el caso de un niño que me vino a la consulta en el hospital San Pere Claver y que me enseñó un papelito que llevaba en el bolsillo y que decía: hazte duro, endurece tu corazón. Y se lo iba leyendo de vez en cuando. Había estado muchos años separado de los padres, lo habían traído, ya no se fiaba de ellos. ¿Cómo sé que no me van a dejar otra vez? Yo ya no me apego, ya no me vinculo. O sea, es tremendo ver a un niño con un papelito: hazte duro, endurece tu corazón. Esto lo he visto yo mismo. O sea, ¿qué sufrimiento puede haber en un niño para que vaya así por la vida? Son niños que muchas veces no quieren salir de casa porque temen que al volver quizás no estarán ya sus padres. Ya les pasó una vez, que se fueron a no sé dónde, volvieron y se han marchado. Sí, ya vendrán, pronto vendrán, ya han pasado 8 años. En España se calcula en unos 8 años lo que puede durar un proceso de reagrupación familiar. 8 años es una infancia rota. Pero esto afecta también, lógicamente, no solo a los que llegan o a los padres que están sin los hijos. Estos niños que viven en los países de origen sufren muchísimo. Aquí tenemos los datos de esta ciudad de Ecuador, Chunchi, en el que se han suicidado 62 niños en esta ciudad. 62 niños se han suicidado. ¿Por qué? Porque nadie cuida igual que unos padres, unos tíos, unos parientes, unos conocidos. Hay abusos, hay explotación laboral, Entonces, es un drama lo que están viviendo también los que se quedan, no solo los que vienen, los que están allá. Esta migración en situación extrema está rompiendo muchísimas familias allá y aquí. Bien, yo tengo algún artículo, tengo un blog en el Diario Público y bueno, tengo artículos en los que explico casos como este, no vamos a extendernos ahora. Y hay que tener en cuenta que si hay alguien solidario es el inmigrante. El inmigrante se quita de comer, se quita de vestirse bien, se quita de hacer muchas cosas por enviar dinero. Las remesas son una de las principales fuentes de ayuda para muchísimos países. Y están grabadas. Y hay un negocio con eso. ¿Cómo hablamos de cooperación internacional y estamos grabando ese dinero el más democrático posible que va de bolsillo a bolsillo, de padre a hijo, de hermano a hermana? Pues ese dinero está comercializado, tiene impuestos, tiene interés. Es que realmente, si hablamos de cooperación, pues quizás lo primero sería facilitar eso. De suyo, Western Union, una de las empresas de envío de divisas de los inmigrantes a sus familias, tiene en el mundo 5 veces más sucursales que McDonald's, Starbucks y otras grandes empresas juntas. Es un negocio formidable. Al final también eso es un negocio. Bien, por supuesto, dentro del síndrome de Ulises entran los refugiados, los inmigrantes que aunque tengan papeles no pueden traer a la familia, porque hay inmigrantes que pueden al final conseguir los papeles, pero es que la regularización dura muchísimo tiempo, como he comentado. Otros estresores son la ausencia de oportunidades y la lucha por la supervivencia, pues todos conocemos estas imágenes, y aquí hay que decirlo, porque es de justicia, que la Iglesia ha hecho un gran trabajo de acogida. Yo recuerdo yo mismo en el colegio donde yo estudié, de los jesuitas de mi pueblo de Durango, que como el colegio se fue quedando grande, se dedicó toda una parte a acogida de inmigrantes. Se decidió que ¿para qué querían? Pues lo dedicaron a acogida. Es decir, ha habido realmente un ejemplo muy positivo de la Iglesia a la sociedad, ¿no? Y el cuarto estresor es el miedo, el terror que se vive en los viajes migratorios y por vivir indocumentado. Solo una imagen. Esta es una patera que salió aquí de la costa del Sáhara, en África, iba a Canarias, se pasaron y acabaron en el Caribe.
meses después, aparecieron completamente carbonizados en las costas de Venezuela. Hicieron la ruta de Colón. Los alisios les llevaron al Caribe. Es una imagen de qué está pasando en las migraciones del siglo XXI. Este es un hombre butaca, detenido en la frontera México-Estados Unidos, pero el miedo psicológicamente es un factor muy importante. En el famoso modelo de Maslow, uno de los modelos clásicos de la psicología, la seguridad es la segunda necesidad básica de una persona. Si los que estamos en esta sala ahora tuviéramos miedo, todo habría cambiado. El miedo pone en marcha mecanismos fisiológicos, psicológicos tremendos. Millones de personas viven así, es su vida. Esto tiene unas repercusiones enormes. Los americanos dicen, no eres libre si no estás seguro. Para tener libertad hay que tener seguridad. Bien, como digo, pues este tema se da en todo el mundo. En esta asociación que tenemos, nos enviamos informaciones muy parecidas de unos continentes a otros. No voy a insistir con imágenes. En el caso de la mujer, todavía hay más problemas. Aquí tenemos el caso, la policía aprovecha que una ecuatoriana denuncia maltrato para tramitar su expulsión. Por suerte esto ha mejorado, Esta es una diapositiva de hace unos años y esto ha mejorado. Pero realmente muchas mujeres sufren, además de violencia en el viaje migratorio y tienen todavía más estresores. Pero estos estresores que viven estos inmigrantes se hayan potenciados por una serie de factores. Que sean muchos hace que se potencien entre ellos. Son crónicos, no es un mal día, una mala temporada, es una mala vida. La ausencia de control sobre los estresores. En psicología sabemos que controlar los estresores es básico para poder sentirse más sereno, más tranquilo. Son estresores de gran relevancia e intensidad. Yo tengo compañeros en la facultad que me dicen, yo también estudio el estrés de los atascos de tráfico. Hombre, pues no es igual. Pues claro que te pones muy cabreado en un atasco de tráfico, pero es que no es lo mismo. Claro, estamos hablando de temas de supervivencia, de inhumanidad. Y luego, además, apenas tienen redes de apoyo social, tienen muy poco capital social. Porque un autóctono, cuando tiene un problema, coge el móvil y llama a su primo en el ayuntamiento, llama a un compañero de estudios que está y tiene una red tremenda. Pero muchos inmigrantes están completamente desatendidos, no tienen capital social. Bien, y por si las cosas no estuvieran suficientemente mal, muchas veces los profesionales de la salud mental no intervenimos adecuadamente. Porque hay profesionales que todos conocemos que tienen muy poca sensibilidad por estos temas, que dicen, bueno, pues oye, pues que no vengan, pues la gente que no sé, es que no lo entiende o es que no conoce el asunto. Pero es que estos inmigrantes además no tienen apoyo internacional, porque sus países de origen ya se han marchado, en los países de acogida, de aquí no son, pero ¿qué hace la ONU? Unas declaraciones muy bien intencionadas. La OMS, por ejemplo, tiene un programa de atención a los inmigrantes. Yo he estado en contacto con ellos, pero es que la OMS tiene una psicóloga a media jornada para todo el planeta, que debe tener un estrés horroroso también esta pobre mujer. Una mujer que tiene media jornada para atender a todo el planeta. O sea, realmente. Precisamente, comento que ahora estamos trabajando en una comisión para intentar que el síndrome de Ulises esté recogido en las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud como un cuadro de estrés que viven los inmigrantes, para que puedan ser mejor atendidos, que no conviertan esto en una enfermedad. Bueno, es todo ya comentaría un poco más, porque es un proyecto en el que estamos colaborando entre varias instituciones. Bien, entonces, hay gente que banaliza esto, pero otras veces los profesionales tenemos mucha tendencia a convertirlo todo en enfermedad, a medicalizarlo todo, a psiquiatrizarlo todo, y convertimos a estas personas estresadas en trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos adaptativos, trastornos psicóticos, porque culturalmente tampoco entendemos muy bien lo que dicen, o enfermedades orgánicas.
Entonces, creo que también desde los propios servicios de ayuda tenemos que hacer una reflexión, no solo psiquiátricos, también asistenciales, sociales. En este sentido, por ejemplo, con Cáritas hemos tenido mucho contacto y Cáritas sí que tiene una perspectiva mucho más psicosocial en relación a todo esto. ¿Cómo voy de tiempo? 5 minutos. Uy, nada más que me lo he dicho. Muy bien. Bien, pues entonces voy ya directo. Me voy a saltar algunas diapositivas porque en fin, ya he comentado, por ejemplo, el tema de la mujer que vive todavía más estresores. Y luego nos encontramos con que mientras en Europa la población va envejeciendo, las fronteras están herméticamente cerradas. En Europa se gasta más en pañales para viejos que para niños. Y mientras tanto las fronteras están cerradas. Cuando desde el Servicio de Estudios de Banco de Bilbao hasta cualquier banco te dice que hace falta inmigrantes que tienen que venir, ¿por qué están las fronteras cerradas? O sea, está habiendo un sufrimiento tremendo para millones de personas que luego al final, además, con el tiempo muchos de ellos acaban quedándose con un sufrimiento enorme que han pasado, ¿no? Si se iban a quedar, pues no se puede organizar esto dignamente, humanamente. Bien, sería todo un debate que va más allá de lo que yo trabajo, que es lo psicológico, pero que está relacionado. Bien, el año 2002 describí este cuadro, el síndrome de Ulises, porque hacia el año 2000 se cerraron las fronteras. Que España lo hizo en parte por presión de la Unión Europea. Europa le presionó. Y entonces empezaron a llegar las pateras, las familias rotas. Entonces yo me di cuenta en el SAPIR de que las personas me explicaban cosas diferentes, que ya no era lo mismo que había oído los años anteriores. Y a mí me recordó una cosa que describe Semprún, Semprún, que en la clandestinidad era Federico Sánchez, describe cómo él un día fue enviado desde París a España clandestinamente en tiempos de Franco y explica cómo tenía que tener un contacto con un enlace en la Plaza España, en Barcelona, y este contacto no llegaba y Semprún se pasó todo el día esperando en la parada de autobuses, un lugar así discreto para que no le identificara la policía, y bueno, pues resulta que no llegaba el enlace, y entonces Semprún de repente se dio cuenta de que, pero estas chicas que cogían el autobús ya no son las chicas de la República, visten de otra manera, hablan de otra manera, miran de otra manera. España ha cambiado. No podemos seguir teniendo los planteamientos políticos de la República porque España ha cambiado. A mí me pasó un poco parecido. En un determinado momento me pareció que lo que me explicaban ya no era lo mismo. Había que cambiar las cosas. El mundo había cambiado, la migración había cambiado. Y de ahí salió la idea del síndrome de Ulises. Entonces, hice un estudio estadístico de los síntomas que tenían estas personas y vi que además no eran los síntomas de un trastorno mental, sino de una reacción de estrés, de un duelo extremo. Y luego lo relacioné con la Odisea, porque, bueno, si releéis la Odisea, realmente hay muchas cosas que están escritas allá que oímos literalmente en las consultas, literalmente. Bien, la sintomatología, voy súper rápido, es una sintomatología reactiva, por lo tanto no es un trastorno mental, son síntomas de cierta tristeza, nerviosismo, perdón, dolores de cabeza. Veíamos tantos dolores de cabeza que propuse llamarle inmigraña, migraña del inmigrante, porque migración y migraña curiosamente tienen la misma raíz. Para ir más rápido ponemos inmigraña, porque casi todos les duele la cabeza. Están tan preocupados que les duele la cabeza. Bien, pues entonces, como digo, tienen una sintomatología reactiva, tienen síntomas de confusión, están a veces como perdidos, desorientados. Esto también me recordó esta obra de teatro Esperando a Godot, que creo que es una gran obra, porque yo he visto muchas veces también en la consulta a personas que están completamente perdidas, desorientadas, pero que todavía esperan algo, esperan una luz, una salvación, ¿no?
que Godot es Dios también, ¿no? Pero esto se ve en la consulta, gente que ya no sabe por dónde ir, pero que todavía le queda una última esperanza, ¿no? Y de suyo, si releemos Esperando a Godot, pues hay muchas expresiones que también se parecen a lo que vemos en las consultas. Bien, estas situaciones pues evocan también cosas que ya están descritas en la literatura. Y luego la interpretación cultural de los síntomas, respetando sus cosmovisiones, respetando sus visiones del mundo. Ahora, como me decía un inmigrante que le preguntaba por el tema del mal de ojo, me decía, no, doctor, no se equivoque, a mí el mal de ojo me lo han hecho las leyes que tienen ustedes aquí. No, ningún hechicero, son sus leyes el mal de ojo. No nos equivoquemos. Bien, los datos nos dicen que sobre el 15% de los inmigrantes tienen cuadros tipo síndrome de Ulises. Hemos creado un instituto en Londres, el Ulysses Syndrome Institute, con compañeros británicos. Tenemos esta web, hay vídeos, hay documentos. Tenemos vídeos y cómics en más de 20 lenguas, que los editó una fundación de California, que hizo una inversión para explicar el síndrome, porque había interés en gente de muchas culturas, tan accesibles en la web del Ulysses Syndrome Institute. Bien, me parece que estoy ya, ¿no? fuera de tiempo. Señalar esto, que nuestro trabajo en todos estos años pues, nos ha llevado a ver cómo las condiciones de los inmigrantes han empeorado mucho, se ha generado un gran sufrimiento y volvería al principio. Creo que hay que rehumanizar la migración, entender que estamos hablando de personas, no de números, personas que podríamos decir que en su maleta llevan tantos sueños como enseres, ¿no? Llevan tantas ilusiones, tantos deseos de ir adelante, deseos de que vayan adelante sus hijos, porque el inmigrante se sacrifica muchísimo para que su hijo luego pueda entrar en la sociedad de acogida con un trabajo, lo mal que lo ha pasado esa persona, y luego su hijo es el que va a recoger esos frutos, ¿no? O sea, yo creo que son personas muy solidarias, ¿no? Que tienen mucho sentido de la hospitalidad, del cuidado, ¿no? Y creo que nos cuesta acercarnos a ellos. Por eso creo que es muy importante el reflexionar sobre toda esta situación que vive la migración, ¿no? Y mirar de entender este sufrimiento y de buscarle soluciones. Terminaría diciendo que Ulises finalmente logra estar con los suyos, su viaje termina bien, ojalá esta situación tan tremenda que viven millones de inmigrantes en el mundo de hoy también termine bien. Gracias, profesor. Gracias. Muchas gràcies, doctora Chotegui. Si us parece, fem la pausa. Ja hem estat una estona escoltant-lo. Fem un petit esmorzar i en 25 minuts fem la segona ponència i llavors els dos ponents respondran a preguntes conjuntament. Gràcies, fem la pausa.